días, mi nombre es Eric Alcelay y trabajo en el departamento técnico de SolidBit. En el día de hoy me gustaría hablaros acerca de una problemática cada vez más habitual, que es el tiempo que malgastamos en abrir archivos tanto de documentos 3D como documentos de dibujo. Al final, debido a los tiempos que corren, cada vez es más habitual trabajar con modelos con más piezas y más complejos. Esto hace que la apertura de los modelos cada vez tenga más repercusión en el tiempo de carga. Para evitar esta problemática vamos a hablar acerca de algunas opciones que tenemos en SolidWorks, como pueden ser la apertura inteligente de los modelos. Vamos a analizar en cada caso, dependiendo de lo que necesitemos hacer, cuál es el mejor modo de apertura, ¿vale? De esos modos de apertura inteligentes que tenemos. Además de esto, vamos a comentar algunos consejos para intentar mejorar el rendimiento de mis dibujos 2D. Por último, también importante comentar o conocer el ecosistema de SolidWorks, ya que tenemos aplicaciones como el Drawings que nos permite abrir de manera rápida dibujos 2D siempre y cuando sea simplemente para revisarlos, para visualizarlos. Como decíamos, vamos a ver estos puntos para intentar mejorar los tiempos de trabajo en dibujos 2D. Vamos a analizar los distintos modos de apertura inteligente, la importancia de cargar solo la información necesaria, algunos truquillos para trabajar de manera eficiente y la importancia del conocimiento del entorno de trabajo, ¿vale? Las distintas herramientas que tenemos disponibles con SolidWorks. Antes de todo esto, permitirme que os hable un poquito de nosotros, de SolidBit. Nuestro lema dice: acelerando sus procesos, le ayudamos a crear productos únicos. Nuestra labor se enfoca en ayudar a mejorar y optimizar los procesos de diseño y fabricación mediante tecnología y metodología, sobre todo en aquellas empresas con diseño y fabricación propio. El objetivo suele ser mejorar el posicionamiento en el mercado y ayudarles a reducir costes y aumentar la calidad de sus productos. Para ello, contamos con la máxima certificación posible, ¿vale? El nivel Platinum. Una vez comentado esto, vamos a pasar a hablar de los modos de apertura. Es muy importante, a la hora de trabajar con dibujos 2D, intentar optimizar el tiempo que dedicamos a abrir este tipo de archivos. En el caso del modo sobre todo cuando solucionado, podemos decir que es ya que podemos malgastar muchos recursos innecesarios. Se carga toda la información. Para evitar esto, tenemos distintos modos de apertura, por lo que obviamente en SolidWorks, sobre todo para planos que más también los tenemos para más recursos, pero en el caso de hoy vamos a hablar de los dibujos 2D. Como tenemos toda la información cargada, documentación, el modo aligerado, equipo, el modo solucionado, memoria RAM, y como veis, totalmente a la hora de abrirlo desde SolidWorks, tenemos cualquier tipo de operativa disponible para... Vamos a ver modo a modo cuál sería el modo de... Están disponibles todos los datos del modelo, importante, tanto, sus entidades en cada se pueden seleccionar, se pueden editar, se pueden utilizar en relaciones de posición y se pueden gestionar todo tipo de opciones, ¿vale? No tenemos limitaciones en ese aspecto. El modo aligerado, un modo también bastante interesante, ya que nos permite cargar menos de la mitad de los datos de ese modelo, ya que no carga todo el árbol de operaciones, simplemente carga lo necesario para visualizar el modelo que tenemos activo. Como es lógico, al cargar menos información, la apertura va a ser más veloz. Y lo bueno que tenemos es que en este modo la información se va cargando dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Si activamos una vista, nos va a cargar los modelos que se visualizan en esa vista de manera automática. Si necesitamos hacer una vista de sección, nos va a cargar la información que necesaria, la información que ve necesaria en segundo plano, ¿vale? En ese aspecto no tenemos limitación, simplemente lo cargamos de manera aligerada y dependiendo de las necesidades, automáticamente va cargando la información que necesita. Otro de los modos que tenemos
es el modo vista rápida, ¿vale? Es el modo más rápido a la hora de abrir. Simplemente nos muestra una parte gráfica del modelo, no carga por detrás el 3D, simplemente es visual, ¿vale? Esto hace que la apertura sea mucho más rápida. Y bueno, una de las opciones que tenemos disponibles es pues, visualizar lo que tenemos dibujado en esas vistas, pues para revisar si las cotas están bien definidas, si la lista de materiales es correcta, ¿vale? Es un modo de apertura que se utiliza mucho pues para el tema de revisión, ¿vale? Está un poco indicado pues para no tener que cargar toda la información del modelo, y en esos momentos que simplemente pues hay que revisar cosas puntuales, pues sería un modo ideal de apertura. Podemos abrir, en caso de que tengamos varias hojas, desde la vista previa directamente la que queremos, tenemos la opción de elegir. Y desde esta vista, pues una de las funcionalidades que tenemos es guardar como imagen en formato TIFF o incluso imprimir el archivo, ¿vale? Y uno de los últimos modos de apertura es el modo de documentación. Es un modo que es novedad en estas últimas versiones y es el modo más eficiente o inteligente de apertura de dibujos 2D. Vale. Es una apertura, luego haremos una comparativa. Es una apertura muy rápida, y una de las ventajas que tenemos es que los datos del modelo no se cargan, ¿vale? Solo se carga la parte gráfica, pero se pueden agregar y editar anotaciones dentro del dibujo sin problemas, ¿vale? El modo documentación, en el modo de documentación, las cotas y las anotaciones se crean de la misma forma que en el modo solucionado, ¿vale? Es decir, lo abrimos como una vista rápida, una vista previa, pero tenemos funcionalidades del modo solucionado que nos dan bastante margen para trabajar, ¿vale? Cosas que podemos hacer en este modo: incluir notas con líneas indicativas, matrices y lineales y circulares de nota, símbolos de acabado superficial, símbolos de revisión, nubes de revisión, etiquetas, globos, modificar líneas magnéticas, anotaciones, tolerancias, cotas de todo tipo, cotas de coordenada, angulares, incrementales, ¿vale? Todo lo que no sea modificar la parte del 3D como tal se puede realizar. También podemos cambiar posiciones y rotaciones de las vistas de dibujo, copiar y cortar vistas del dibujo y pegarlas o en la misma hoja o en una hoja distinta, ¿vale? Podemos intercambiar información entre las distintas hojas. Se pueden agregar vínculos en las anotaciones a valores mostrados de cota, ¿vale? Insertar bloques de croquis, agregar tablas generales y tablas de revisión. No se pueden, en este caso, agregar otros tipos de tabla, como sería una lista de materiales. Y podemos guardar el archivo como PDF, como DXF, DWG, o imprimirlo como directamente en la impresora o como PDF. Algunas de las limitaciones, obviamente no todos son cosas positivas. Al final, como no tenemos cargado el 3D por detrás en segundo plano, pues no se pueden crear algunas vistas nuevas, ¿vale? Para la creación de vistas utilizaríamos el modo aligerado o el modo solucionado, y para la anotación, para la modificación, para la revisión incluso, pues sería un buen método este modo documentación. Vamos a ver una comparativa de apertura, ¿vale? Vamos a ver cómo el mismo documento se abre en vista rápida, en modo aligerado, modo documentación y modo solucionado. Vais a ver que las diferencias de apertura, de tiempo de apertura, son bastante significativas.
Ya veis que la vista rápida, 14 segundos, no carga información del modelo, pero no tenemos tampoco opciones de modificación. El modo documentación, vais a ver que en 33 segundos lo abrimos, ¿vale? Ya veis que es bastante rápido y tenemos muchas opciones, podemos hacer bastantes cosas sobre este documento, ¿vale? Añadir cotas, modificar cotas, añadir anotaciones, bloques, modificar las posiciones de las vistas, el globeo. El siguiente sería el aligerado, ¿vale? Aquí un minutito de apertura. Realmente cargamos el modelo en segundo plano, pero no toda la información de ese modelo, ¿vale? Según vamos modificando cosas, pues se va cargando la información de ese modelo. Y por último, y el que más tarda, pues obviamente el solucionado. Al final cargamos en segundo plano toda la información del modelo y, pues como veis, nos cuesta un poquito más la apertura, ¿vale? No sé si anda cerca de los 2 minutos en modo de apertura solucionado, pero obviamente pues nos da opción a hacer todo tipo de operaciones. Es 1 minuto 47. Ya veis la diferencia de apertura. La vista rápida, 14 segundos, modo documentación, medio minuto, y luego los modos aligerado y solucionado, pues que ya nos cuesta un poquito más. Esto es en un plano relativamente sencillo, ¿vale? Cuanto más complejo sea nuestro plano, esto se va a incrementar, ¿vale? Los modos de apertura solucionados, por ejemplo, pues van a costar más tiempo de apertura. En este caso, los modos de documentación y vista rápida pues son más fluidos, más veloces a la hora de abrir. Entonces tenemos que seleccionar en qué momento cuál es nuestro modo de apertura más adecuado. Si simplemente queremos revisar que las cotas están bien, pues obviamente no vamos a abrirlo en modo solucionado, no vamos a esperar 2 minutos mirando a la pantalla para revisar una cota. Lo abro en vista rápida y en 15 segundos puedo hacer esa revisión. Si es simplemente para acotar, pues el modo documentación puede ser una buena opción, ¿vale? En 30 segunditos lo abro, acoto lo que necesito y listo, ¿vale? Entonces es importante, depende de lo que necesitamos, saber cuál es el modo de apertura más indicado, ¿vale? Con esto lo que queremos decir es que aprovechar al máximo, pues por ejemplo, el modo de documentación, pues para el tema de acotación, porque sí que es cierto que en una simple apertura, pues igual la diferencia es de 1,5 minutos, pero luego también se incrementa a la hora de añadir operaciones, reconstrucción, tiempo de reconstrucción que nos va a llevar. Y durante el día las veces o los planos que abramos, ¿vale? Esto ha sido simplemente un plano y la diferencia es de 1 minuto 20 segundos. Entonces, si abrimos 15, 20, 40 planos al día, pues ya es un tiempo bastante importante, ¿vale? Viendo un poquito el modo documentación, vamos a ver algunas opciones que hemos comentado. Como veis, si abrimos desde SolidWorks tenemos las distintas modos de apertura. En este caso el modo de tiling es el modo documentación que hemos comentado. Y vamos a ver un poquito pues todo lo que hemos dicho que podemos hacer, ¿vale? Las líneas magnéticas las podemos desplazar, las podemos colocar. Podemos intercambiar entre las distintas hojas para revisar, para acotar, ¿vale? Ya veis que la información se carga de manera rápida. Podemos hacer vistas de rotura, modificación de bloques, de anotaciones. Si necesitamos hacer algún cambio en uno de los bloques, en una nota, lo podemos hacer sin problema. Las vistas de rotura para ajustar, pues por ejemplo esta vista que se nos sale un poquito de la hoja, pues podemos hacer vistas de detalle, vistas de rotura, ¿vale? De sección. Entonces, bueno,
Obviamente no podemos hacer todo, pero sí que podemos hacer muchas cosas y tenemos que intentar que este modo documentación sea un modo importante de trabajo, ¿vale? No intentar hacer siempre todo en modo solucionado, porque este tipo de aperturas pues nos permiten hacer bastantes cosas en menos tiempo, ¿vale? Ya hemos visto que el tiempo de apertura pues es bastante menor. Vemos que podemos acotar, en este caso cotas de coordenada. Podemos hacer una vista de detalle, ¿vale? Pues para añadir un detalle de una vista que tenemos. Podemos añadir anotaciones de taladro. Añadir cotas, ya hemos comentado, modificar la posición de las notas, añadir tolerancias a las cotas, también importante. Al final puede ser otro departamento el que decida pues el acabado final. Entonces el diseñador hace un rediseño, un plano inicial, y luego otro departamento es el que decide pues la posición de las notas, los acabados, ajustar algún tipo de bloque. Entonces este modo pues nos permite hacer todo eso consumiendo menos tiempo y menos recursos, ¿vale? Sin tener un equipo tan potente podríamos hacer todo esto que estamos viendo, ¿vale? Ya veis que de una manera rápida podemos acotar, posicionar esas cotas, vale. También tenemos la opción de añadir el globeado, vale. Una de las novedades fue los globos VDA, vale, que podemos ahora insertarlos también en este modo de apertura. Y luego pues también modificar relaciones de posición de elementos de croquis que hayamos añadido a nuestro plan, ¿vale? Pues en este caso, para indicar que es pintado, pues tenemos ahí una anotación, un croquis que hemos dibujado, y podemos editarlo directamente. Ya veis que podemos hacer bastantes cosas en este modo de apertura, ¿vale? Entonces es un modo a tener en cuenta. Bien, hemos visto uno de los puntos que eran los modos de apertura, pero obviamente no es el único pilar a la hora de optimizar los tiempos de trabajo y apertura de los planos 2D. Otro pilar importante, mantenerse actualizado, ¿vale? Con el paso de las versiones y la mejora de la tecnología año a año, pues hemos podido apreciar una mejora de rendimiento importante entre versión y versión, ¿vale? Estos últimos años, desde SolidWorks, desde el fabricante, han hecho bastante hincapié en este apartado, ¿vale? Pues para intentar mejorar el rendimiento, reducir el tiempo de carga de los documentos, optimizar la visualización. Pues debido a esto, cada vez pues gestionamos documentos más complejos, tenemos esa capacidad de hacerlo y de manera cada vez más fluida. Y simplemente si echamos la vista atrás para comparar y vemos la mejora de los 10, 15, 20 años atrás, pues vemos que la evolución ha sido brutal, ¿vale? Pues, suele ser importante pues siempre trabajar con equipos actualizados, con componentes certificados por el fabricante, sobre todo para tarjetas gráficas, porque la diferencia sí que es bastante importante. Y luego pues mantenerse actualizado siempre pues a las últimas versiones, ¿vale? No es lo mismo trabajar con SolidWorks 2015 o 2016 que trabajar con las últimas versiones 2020-2021. Vale, podemos ver una comparativa
ya de las últimas dos versiones y la diferencia es bastante importante. Vale. Vamos a ver la comparación entre la versión 2020 y la versión 2021. Simplemente en el desplazamiento de las vistas vemos que en la 2020 pues, se desplaza bien, pero va un poquito a saltos. ¿Vale? En la 2021 pues, esos recursos optimizados, las tarjetas gráficas también optimizadas, pues vemos que es bastante más fluido. ¿Vale? Hacer zoom también. Vemos que en la 2021 podemos hacer zoom, desplazarnos. Vemos que tenemos un plano con bastante información, con bastantes líneas que mostrar. En la 2020 lo podemos hacer también de manera bastante fluida, pero pues, sí que notamos una pequeña diferencia a la hora de desplazar, no es tan fluido. Esto, como hemos dicho, al final, pues, año a año la tecnología va avanzando, la manera de gestionar los recursos también pues, se va mejorando y pues es importante pues mantenerse en esas últimas versiones para aprovecharnos de esto, ¿vale? Si sobre todo trabajamos con modelos complejos, pues es importante tener un equipo potente y aprovechar pues esas novedades tecnológicas de cada versión. Otro de los pilares importantes es el conocimiento del entorno. Sabéis que el ecosistema de SolidWorks tiene bastantes herramientas, entonces es importante conocer todas esas herramientas que me pueden aportar para, depende de la necesidad que tenga, darle el mejor uso. En este caso, la herramienta que estamos viendo es el Drawings, ¿vale? Es un visor muy potente para archivos 3D y planos 2D, dibujos 2D, que en esos momentos en los que simplemente sean momentos de consulta para saber conocer la información de una lista de materiales o leer alguna cota, ya no en el departamento de diseño, sino por ejemplo en el de montaje o fabricación, ¿vale? Son herramientas muy potentes que nos permiten abrir el plano de manera muy rápida, ya que solo vemos la parte visual, ¿vale? No cargamos el modelo por detrás. Importante también, pues dentro del diseño de 2D, pues conocer en qué afecta cada opción, ¿vale? Por ejemplo, el tema de las líneas ocultas visibles hace que mi modelo necesite muchos recursos, ¿vale? Entonces, evitar este tipo de vistas siempre va a optimizar el rendimiento de mi dibujo, ¿vale? Ya veis, en la vista de líneas ocultas visibles, todas las líneas que muestra en comparación con las líneas ocultas, ¿vale? Pues bueno, siempre que no sea necesario, pues intentar evitar ese tipo de vistas. Importante también conocer cuál es la mejor opción. Por defecto, SolidWorks nos va a generar las vistas en calidad alta. ¿Por qué? Porque aunque sea más lento que las de calidad baja o calidad borrador, nos permite que las impresiones sean más exactas. En el caso de la calidad borrador, la reconstrucción puede ser más lenta y la impresión no es óptima, ¿vale? Un ejemplo claro lo tenemos en pantalla. Veis esta zona de aquí, ¿vale? Vemos que las líneas no están del todo bien definidas porque lo tenemos en calidad borrador, ¿vale? Si pasamos a calidad alta, pues vemos que esas líneas ya están bien definidas. Entonces, para una impresión, importante saber que la calidad alta pues, nos da información más exacta, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta también esos detalles. Importante también limitar el número de vistas de sección, ¿vale? Las vistas de sección pueden ser obligatorias en muchos planos y se suelen utilizar, ¿vale? Pero bueno, siempre que sea posible evitarlo o buscar otras formas de representar ese detalle interior. ¿Por qué? Porque SolidWorks para cada vista de sección debe crear un corte en el ensamblaje, ¿vale? Entonces tiene que cortar el modelo, definir qué piezas están en la parte derecha o la parte oculta de la sección y cuáles están en la parte visible, ¿vale? Entonces, bueno, esa actualización del modelo, ese corte, pues afecta
bastante en el rendimiento. Entonces, las vistas de secciones sí, pero siempre limitando pues el número de vistas de sección, ¿vale? Siguiendo con el conocimiento del entorno, tenemos una opción que nos permite desactivar la actualización automática de la vista, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues es una opción que nos permite desactivar la actualización de las vistas y nos permite actualizar el modelo 3D haciéndole cambios, modificaciones, sin que cada vez que cambiemos entre una vista, entre un dibujo y el ensamblaje, se nos tenga que actualizar esa vista o ese plano, ¿vale? Entonces nos permite generar un número importante de modificaciones en el 3D sin tener que llevar esa actualización constante, ¿vale? Luego siempre tenemos la opción de, con el botón derecho, actualizar la vista cuando nosotros queramos, ¿vale? Y es entonces cuando cargamos todas las modificaciones que se han hecho. Opciones también interesantes, la opción de abrir directamente una hoja que queramos, ¿vale? Si tenemos planos con varias hojas, pues en vez de seleccionar de manera predeterminada y abrir haciendo doble clic, tenemos la opción de este SolidWorks de seleccionar la hoja que queremos abrir, ¿vale? De esta manera vamos directamente a esa hoja, ¿vale? No tenemos que cambiar de hoja y cargar más información. O también la opción de crear plano desligado, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Nos permite crear un plano que no lleva por detrás ningún elemento o ningún modelo 3D, ¿vale? Suele ser muy habitual cuando compartimos un plano que mandamos el archivo de dibujo, pero no mandamos los archivos de pieza y ensamblaje. Entonces, cuando nuestro cliente o nuestro compañero abre ese plano, se va a encontrar que el dibujo está vacío, ¿vale? Aparecen las vistas, pero las vistas están vacías. Eso es porque no tenemos toda la información del 3D por detrás. ¿Qué nos permite este dibujo separado? Pues es algo así como un PDF, pero en formato de SolidWorks. Simplemente con mandar el dibujo separado, no tenemos que mandar esos elementos 3D para que no pierda la referencia, ¿vale? Otro punto también interesante pueden ser los planos simétricos, ¿vale? Muchas veces tenemos la necesidad de hacer elementos simétricos, ¿vale? Que son idénticos simétricamente, pero tenemos la opción de, en vez de crear el elemento simétrico en 3D, es decir, volver a dibujar esa pieza o ese ensamblaje simétrico, otra vez tenemos la opción de crear directamente desde el plano una vista simétrica, ¿vale? ¿Qué me permite hacer eso? Pues directamente aprovechar una vista que tengo acotada y, al ser un elemento completamente idéntico simétricamente, pues reaprovecho toda esa información sin tener que rediseñar nada, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo rápido en el que tenemos una chapa acotada y creamos una vista simétrica, o bien horizontal o bien vertical, ¿vale? Tenemos las dos opciones. Si os fijáis, las cotas nos las mantiene, ¿vale? Entonces no tenemos ese trabajo de acotación, ¿vale? Directamente activamos esa opción y tenemos la vista simétrica de nuestro modelo. Bien, espero que os haya resultado interesante. Cualquier cosa cualquier pregunta que tengáis, podéis hacérnosla llegar mediante las redes sociales que os dejamos aquí, y nos vemos en próximos webinars. Bien, aquí os dejamos nuestros perfiles en redes sociales por si queréis poneros en contacto con nosotros para preguntas que podáis tener. Estaremos encantados en poder ayudaros. Y nada, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por haber asistido al evento y espero vernos pronto en futuros eventos. Muchas gracias a todos y un saludo.